Te imaginas estar a punto de casarte, con todo listo, el vestido puesto, la familia reunida, los medios afuera, y de repente descubrir que todo ha sido una mentira, no por rumores, no por sospechas, por escucharlo con tus propios oídos. Eso fue lo que le pasó a Rebeca Mendoza. Hoy vas a conocer una historia real de traición, estrategia y fuerza silenciosa. Una historia que expone hasta dónde puede llegar alguien por ambición y hasta dónde puede levantarse una mujer cuando decide no dejarse destruir. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te han traicionado de forma inesperada? ¿Cómo reaccionaste? Y si te gustan relatos impactantes y verdaderos, dale like, suscríbete y quédate hasta el final. Esta historia te va a dejar pensando por mucho tiempo. La Ciudad de México amanecía con cielos despejados el 17 de marzo. En el corazón de la capital, la Basílica de Guadalupe vibraba de emoción. Era un día especial, no solo por la ceremonia religiosa que estaba por comenzar, sino por el evento social que todos los medios esperaban cubrir. La boda de Rebeca Mendoza, heredera del Grupo Mendoza, una de las desarrolladoras inmobiliarias más influyentes del país. Rebeca, de 29 años, vestía un traje blanco de corte clásico, con encaje bordado a mano traído de Sevilla y una cola de más de 3 metros que parecía flotar cuando caminaba. El maquillaje era tenue, elegante, su cabello recogido con pequeñas perlas familiares incrustadas. Tenía los ojos grandes, castaños, con cintos en esa mezcla de fuerza contenida y vulnerabilidad que solo alguien que ha vivido demasiado joven, puede llevar en el rostro. Estaba sola en una pequeña habitación anexa al altar, esperando la señal para caminar hacia el pasillo central. De fondo, se escuchaba el murmullo de los invitados, las cámaras, el órgano afinando, y entonces lo escuchó. No fue intencional. Una grieta en la pared delgada permitió que su mundo se rompiera para siempre. Al otro lado, en el salón donde los padrinos se alistaban con el novio, la voz de Gabriel Ortega se filtraba como veneno en una herida abierta. «Te juro que no sé cómo no me he reído en su cara», decía él. «Esa niña cree que me ama, que yo la amo. Por favor, estoy aquí por lo que vale su apellido. Cuando firmemos esos papeles de poder, en 6 meses ya estaré en las Islas Caimán con Priscila y el bebé». Rebeca no podía moverse. Sintió que la sangre le abandonaba el cuerpo. Su respiración se volvió irregular. Quiso pensar que había entendido mal, pero no. La voz continuó. «¿Rebeca? No tiene ni idea de con quién se casó», rió Gabriel con una frialdad quirúrgica. «Es una vitrina con patas, rica, ingenua, la mejor inversión que hice en mi vida». La puerta de la habitación se abrió de pronto. Su padre, don Armando Mendoza, entró con su habitual calma. Hombre de pocos gestos y muchas estrategias, la miró una sola vez y entendió que algo había pasado. Rebeca no lloró, no gritó, solo susurró: «Papá, Gabriel me va a destruir». Y entonces don Armando se acercó, puso una mano firme en su hombro y dijo algo que cambiaría el rumbo de todo. «No, hija, hoy no te destruyen. Hoy empieza el plan para destruir al que quiso destruirte». Media hora después, cuando las campanas comenzaron a sonar y los invitados se pusieron de pie, nadie sospechaba nada. Rebeca caminaba hacia el altar con una sonrisa serena, perfecta. Cada paso era un puñal que escondía bajo el velo. Gabriel la esperaba radiante, confiado. La tomó de las manos con ternura calculada. Los fotógrafos captaron lo que parecía una historia de amor eterno, pero en realidad era el inicio de una cacería. En el castillo de Chapultepec, donde se llevó a cabo la recepción, Rebeca se movía entre los invitados con gracia. Brindaba, saludaba, bailaba el vals, pero cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba calculada. Sabía que debía mantener la farsa, por ahora. Esa misma noche, mientras Gabriel dormía tras las primeras copas, Rebeca se encerró en el baño del hotel. Con su laptop, había llamado a su abogado de máxima confianza, Daniel Álvarez, y a un investigador privado que su padre había usado antes en un caso corporativo. «Vamos a necesitar grabaciones, seguimientos, registros bancarios y acceso remoto a su celular», ordenó con voz firme. «¿Estás segura de esto, Rebeca?», preguntó Daniel.
Podrías salir ahora, evitar el daño. No sabes con quién se casó, Daniel, respondió ella. Se casó con la peor enemiga que pudo haber elegido. Esa misma semana, la mía cuenta fantasma fue creada en Monterrey, a nombre de una empresa inexistente con papeles perfectamente legales. Don Armando, en silencio, activó su red de contactos. Mientras Gabriel creía que tenía el control, Rebeca comenzaba a construir su imperio dentro de la sombra de su supuesto amor. Los titulares de la prensa rosa no hablaban de otra cosa. La boda del año, Mendoza y Ortega conquistan Europa. Fotos editadas, sonrisas perfectas, paisajes románticos. Rebeca y Gabriel caminaban por las calles empedradas de París, subían a la Torre Eiffel, cenaban en restaurantes de lujo frente al Sena, pero detrás de cada postal se tejía una red de vigilancia. Rebeca había convertido su maleta de luna de miel en un pequeño centro de operaciones. En los bolsillos interiores llevaba un grabador de voz oculto, tarjetas SIM para cambiar de número y un diario donde anotaba cada movimiento, cada palabra sospechosa. Había aprendido a escuchar sin parecer atenta, a sonreír mientras se le partía el alma. Gabriel, convencido de su éxito, se relajaba más con cada día. No sospechaba nada. Había conseguido que Rebeca firmara poderes legales para actuar en nombre de una de las empresas de la familia. El proyecto europeo, como le había llamado, era en realidad una fachada para mover dinero a cuentas en las Islas Caimán a través de la empresa ficticia de Monterrey. Una noche en el Hotel Le Meurice, mientras Gabriel se duchaba, su celular vibró. Rebeca lo desbloqueó con el código que ya conocía. Un mensaje de Priscila. El bebé ya se mueve. ¿Estás seguro de que todo saldrá bien? Rebeca no contestó. Solo tomó una captura y la envió a Daniel. No sentía celos. Sentía estrategia. Cada nueva prueba era una bala que guardaba en silencio. A lo lejos, desde México, don Armando coordinaba con los investigadores. Cada transacción era rastreada. Cada reunión secreta en Roma y Madrid quedaba registrada. Gabriel hablaba demasiado. Se sentía invencible. Rebeca anotaba todo. En Madrid, un Gabriel contrato cerró millonario con una constructora que, en realidad, era una empresa controlada por Rebeca. Usó documentos falsos, nombres prestados y una seguridad ciega en sí mismo. Firmó todo sin leer, convencido de que nadie jamás lo descubriría. Rebeca confía en mí, dijo. Y era cierto. O al menos, él lo creía. En público, Rebeca era la esposa ideal. En privado, era una estratega despiadada. En cada reunión mantenía su postura dulce, su voz suave, su sonrisa educada. Nadie podría imaginar que estaba construyendo el caso más sólido contra el hombre que dormía a su lado. Gabriel había empezado a llamarla mi muñeca de porcelana. Lo decía con ternura, o eso creía él. Pero Rebeca anotaba cada apodo, cada desliz, cada confidencia dicha entre copas. Una noche, mientras caminaban por la Gran Vía, Gabriel soltó una frase que ella jamás olvidaría. A veces pienso que tú fuiste hecha para decorar, no para decidir. Lo bueno es que me tocaste a mí, y no a alguien que te hubiera desperdiciado. Rebeca solo respondió con una media sonrisa. Por dentro, se reafirmó en su decisión. De regreso al hotel, grabó un audio para su abogado. No sabes con quién se casó, y pronto tampoco él lo sabrá. La luna de miel terminó con una sesión de fotos en Florencia, fingiendo felicidad, entre puestas de sol y abrazos falsos. En el vuelo de regreso a México, Gabriel dormía con la cabeza en su hombro. Rebeca miraba por la ventana. Ya tenía todo lo que necesitaba. Y ahora, el verdadero plan comenzaría. El IK. Regreso a Ciudad de México fue discreto, sin entrevistas ni fotógrafos. Rebeca descendió del jet privado con la serenidad de quien acaba de cerrar un negocio, no de quien acaba de regresar de una luna de miel con un traidor. Por dentro, llevaba una tormenta. Tenía grabaciones, transacciones, mensajes. Tenía todo menos prisa. Gabriel bajó del avión con su clásica sonrisa segura, saludando al personal del hangar con familiaridad. No imaginaba que, a pocos metros, don Armando observaba todo con una mirada que no necesitaba palabras. Ahora empieza lo difícil, dijo él, cuando quedaron a solas. Estoy lista, respondió Rebeca sin titubear.
Durante las semanas siguientes, Gabriel retomó su papel público como si nada hubiera pasado. Asistía a juntas directivas, brindaba con empresarios, sonreía frente a las cámaras. En cada evento, Rebeca lo acompañaba impecable, discreta, serena. Era la esposa perfecta, la socia ejemplar. Pero en la sombra, su equipo legal entregaba dosieres detallados a los fiscales federales, cuentas offshore, audios de confesiones, correos cifrados, documentos firmados bajo engaño. Rebeca sabía que no bastaba con destruirlo en lo privado. Tenía que exponerlo con pruebas tan contundentes que nadie, ni siquiera sus aliados políticos, pudiera defenderlo. Y cuando todo parecía bajo control, surgió un nuevo problema: Priscila Duarte. Al principio, Rebeca creyó que Priscila era solo una víctima más del engaño de Gabriel, una joven secretaria ilusionada, embarazada, viviendo en Puebla. Pero la verdad era mucho más turbia. Don Armando fue quien encontró las primeras irregularidades: terrenos adquiridos en Cuernavaca, cuentas abiertas con identidades falsas, transferencias desde empresas pantalla, todas ligadas a Priscila. «Esa mujer no está siendo usada, hija. Está jugando su propio juego», le advirtió su padre. Rebeca no respondió de inmediato. Observó los documentos en silencio. Priscila no solo sabía lo que hacía, lo hacía con precisión. Había firmado contratos, manipulado fondos, falsificado registros a nombre de una tía fallecida. Y lo peor, parecía estar dispuesta a huir con Gabriel en cuanto el golpe final se diera. Fue entonces cuando Rebeca decidió que Priscila también debía caer. Con la ayuda de su abogado Daniel y un contacto dentro del SAT, comenzaron a armar un caso paralelo: evasión fiscal, lavado de dinero, fraude documental. Reunieron pruebas, testimonios, ubicaciones. Cada movimiento de Priscila era monitoreado. Mientras tanto, Gabriel seguía confiado. «Quiero abrir otra cuenta en Europa, Rebe. Necesito que firmes unos papeles mañana». Ella sonrió con dulzura. «Claro, amor, lo que tú necesites». Esa noche, sola en su habitación, escribió en su diario: «Si él cree que soy una muñeca de vitrina, mañana va a descubrir que estoy hecha de acero». El momento de la paciencia estaba llegando a su fin, y Rebeca afilaba su última jugada. Era un lunes cualquiera, o al menos eso creía Gabriel. Despertó temprano, se puso su traje azul oscuro favorito y desayunó en el jardín de la Casa Mendoza, como si la rutina fuera símbolo de poder. Estaba eufórico. En su mente, todo marchaba según el plan. Esa mañana acudiría al banco en Paseo de la Reforma a realizar la transferencia final, el golpe maestro. Después, desaparecería con Priscila y el bebé, rumbo a una nueva vida. «Hoy se cierra el ciclo, muñeca», le dijo a Rebeca, besándola en la frente. Ella respondió con una sonrisa suave. Parecía tranquila, pero por dentro, su cuerpo entero vibraba, no de miedo, sino de certeza. El guión estaba en marcha. Cada línea, cada escena, cada testigo, todo estaba listo. A las 10:17 a.m., Gabriel entró a la sucursal bancaria con un sobre lleno de documentos falsificados. Saludó al gerente, estrechó manos, bromeó con uno de los ejecutivos. Estaba tan seguro de sí mismo que no notó los movimientos inusuales a su alrededor, hasta que escuchó la voz. «Gabriel Ortega, queda usted detenido por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos». No hubo tiempo para reacciones dramáticas. 2 agentes de la Policía Nacional lo inmovilizaron en segundos. Lo esposaron frente a clientes, empleados y cámaras de seguridad. Intentó hablar, negó todo, exigió explicaciones, pero era inútil. Mientras lo conducían afuera, en medio del bullicio de la prensa que ya esperaba, la vio. Rebeca, de pie, impecable, con la mirada fija y una carpeta en la mano. La misma carpeta que ella misma había entregado a los fiscales. Y entonces, entre los flashes y los micrófonos, ella dijo con una frialdad que heló la avenida entera: «Te casaste pensando que ganarías una fortuna. Te casaste con tu ruina». Las imágenes dieron la vuelta al país en minutos. Las redes sociales estallaron. Ortega Gate se convirtió en tendencia nacional. Programas matutinos, noticieros, portales digitales, todos transmitían el arresto del año.
Y con cada repetición del video, la figura de Rebeca Mendoza se volvía más poderosa, más simbólica. Gabriel fue trasladado a un centro de detención especial. Durante el trayecto, no pronunció palabra. En su rostro, la soberbia se había convertido en desconcierto absoluto. ¿Cómo había pasado? ¿Cómo lo habían descubierto? ¿En qué momento perdió el control? Esa misma tarde, agentes federales allanaron 2 propiedades vinculadas a Priscila Duarte, su departamento en Puebla y una casa en Cuernavaca. En esta última, la encontraron. Embarazada de 7 meses, intentó resistirse. Lloró, gritó, imploró que pensaran en su hijo. Pero las pruebas eran contundentes. La Fiscalía, con respaldo de Hacienda, ordenó prisión domiciliaria inmediata. Priscila, al ver las cámaras en la puerta, solo alcanzó a murmurar: «Él me dijo que lo tenía todo bajo control». Rebeca no celebró. No hubo brindis ni venganza pública, solo silencio. Esa noche, se sentó en el estudio de su padre, abrió su diario y escribió: «No fue por odio, fue por dignidad». Los abogados confirmaron: Gabriel enfrentaría cargos por estafa, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las grabaciones, documentos y testimonios hacían imposible cualquier defensa creíble. Faltaba solo una cosa: cerrar el ciclo, no con venganza, sino con justicia. Y Rebeca ya sabía cómo hacerlo. Semanas después del arresto, el caso de Gabriel Ortega seguía siendo el centro de atención nacional. Cada nuevo detalle que salía a la luz reforzaba la magnitud del engaño. Pero lo que más impresionaba al país no era la traición, sino la respuesta. Rebeca Mendoza se había convertido en un símbolo. La mujer que, traicionada en el altar, no se quebró, no huyó, planeó. A pesar de haber conseguido justicia, Rebeca no celebraba, no lo necesitaba. Pero en el fondo, había algo que aún pesaba. No era tristeza, era una especie de vacío silencioso. No por Gabriel, sino por ella misma, por lo que creyó, por lo que entregó, por la ingenuidad con la que un día amó a un hombre que jamás existió. Una noche, sola en su habitación, decidió escribir. No una declaración pública, no una respuesta para la prensa, una carta para sí misma. Perdonar no es olvidar, es soltar, no por ti, por mí. Dobló el papel, lo colocó dentro del diario que había usado desde la luna de miel y lo guardó en una caja con llave. Luego salió al jardín, se sentó en una banca de piedra y respiró hondo. Por primera vez en meses, el aire no pesaba. 2 días después, Gabriel fue condenado formalmente a 15 años de prisión por estafa, lavado de dinero y asociación delictiva. Priscila, 7º mes de embarazo, recibió prisión domiciliaria en Cuernavaca. El bebé nació semanas más tarde y fue registrado sin el apellido Ortega. Solo Juan Duarte. Rebeca asistió al veredicto acompañada de su padre. No dijo nada, solo escuchó, firme, y al salir de la sala, abrazó a don Armando en silencio. Sabía que no habría final feliz como en las películas, pero había justicia, y eso bastaba. El escándalo marcó un antes y un después en la vida pública de Rebeca. Muchos pensaron que se retiraría de la empresa, que se aislaría o que buscaría refugio lejos del país. Pero no fue así. A los 3 meses de la sentencia, Rebeca asumió oficialmente la presidencia del Grupo Mendoza. Implementó nuevos protocolos financieros, reestructuró los comités internos y, lo más simbólico, cambió el nombre de una de las subsidiarias a Monarca Capital. Un guiño a su transformación. Durante los primeros meses evitó entrevistas, pero aceptó una sola aparición en televisión nacional. Cuando la conductora Le Saint-Ochente preguntó qué la había salvado de quebrarse, ella respondió con calma: recordar quién soy, y saber que él nunca lo supo. Con el tiempo, Rebeca reconstruyó su imagen pública, pero también su vida privada. 5 años después, contrajo matrimonio con Daniel Álvarez, su abogado, compañero silencioso durante toda la tormenta. La ceremonia fue íntima, lejos de las cámaras, con solo familiares y amigos cercanos. Nunca volvió a hablar públicamente de Gabriel ni de Priscila. No por miedo, sino porque ya no era parte de su historia. Rebeca Mendoza se convirtió en referente nacional de resiliencia, estrategia y dignidad. Escribió un libro,
Fue invitada a foros empresariales internacionales y recibió reconocimientos por su trabajo como mujer líder. Pero más allá de todo, lo que más valoraba era haber recuperado algo que casi perdió por completo: el respeto por sí misma. «No sabes con quién te casaste», le había dicho a Gabriel aquel día. Y al final fue cierto, porque la mujer que él creyó frágil resultó invencible.